Muchísimas gracias, Presidenta. Y la verdad es que no puedo disimular la felicidad, la alegría, la esperanza que me genera estar tratando hoy, después de muchísimos años, este proyecto de Ley Nacional de Juventudes. Yo, en primer lugar, tengo que agradecer la paciencia de mis compañeros y de mis compañeras por la insistencia y la vehemencia que le he puesto en el último tiempo a este proyecto de ley, pero es que la verdad me parece trascendental para el futuro de nuestro país, para el futuro, porque ellos también, los pibes y las pibas, más de 10 millones, como siempre digo, en nuestro país, son aquellas personas a quienes tenemos que otorgarle todo lo que podamos como Estado, la cantidad de leyes que sean necesarias, la cantidad de políticas públicas que sean necesarias para que estos jóvenes en nuestro país crezcan y sean el futuro que necesitamos para ocupar estos espacios legislativos en los que nosotros estamos o para ocupar los distintos espacios de poder en los distintos poderes que tiene nuestra República. Este es un proyecto de ley, es una ley integral que busca de alguna manera llenar un vacío que existe en nuestro país respecto de la legislación en torno a las juventudes. En esta Cámara de Senadores solamente hay dos proyectos que hacen referencia a una ley integral de juventudes. Uno es de la senadora Silvina García Larraburu y otro es este proyecto que fue acompañado por más de 30 senadores y senadoras del Frente de Todos. Y es un proyecto que esperamos hace muchísimo tiempo. Es un proyecto que venimos trabajando mucho desde que yo puse un pie en esta Cámara, con 30 años recién cumplidos, con toda la inexperiencia que podía tener en ese momento, pero con una sola satisfacción, y era esta de poder ser la voz y tratar de defender a las juventudes de nuestro país. Pero se espera desde hace muchísimo más tiempo, porque desde la recuperación de la democracia, hace casi 40 años, que las juventudes esperan por una ley nacional de juventudes. Han pasado generaciones enteras que no han podido sancionar un proyecto de ley de estas características. Y cuando estábamos muy cerca, en el año 2015, lamentablemente obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados, pero cuando llegó al Senado y con el recambio de gobierno, lamentablemente no se debatió, no se discutió. Voy a tratar de ser breve, aunque tengo un montón de cosas para decir, pero cuando empezamos a analizar la posibilidad de tratar este proyecto de ley, de llevar adelante una iniciativa de estas características, en primer lugar pensamos en distintos indicativos que hacen a las juventudes y que preocupan por sobre todas las cosas a las juventudes. Y yo traje algunas placas que hablan sobre la actualidad de las juventudes. Recordemos que hemos pasado por una situación en nuestro país difícil durante los años 2016, 17, 18, 19, una crisis económica y social sin precedentes, a la que le siguió una pandemia sanitaria que agravó cada uno de esos números que teníamos en aquel momento. Hoy las juventudes atraviesan una pobreza del 48,5%. Casi el 50% de los jóvenes entre 18 y 29 años en nuestro país son pobres. Y esto está muy por encima de la situación de pobreza a nivel general, ¿no?, que es del 40%. Respecto del trabajo, entre las juventudes, la desocupación alcanza el 19%. Y entre las juventudes, las jóvenes mujeres alcanza el 24% y entre los jóvenes varones al 16%. O sea que no solamente hay una diferencia etaria, sino también una diferencia que tiene que ver con cuestiones de género. Y es ahí donde tenemos que apuntar nuestras distintas políticas públicas. Esta desocupación, por supuesto, que duplica la media nacional, más que la duplica, porque hablamos de una desocupación del 9% y estamos hablando de un 19% respecto de las juventudes. Y no solamente eso, sino que los jóvenes que tienen la dicha de poder trabajar en nuestro país, porque la verdad es que es eso, es una dicha poder laburar en nuestro país, la informalidad alcanza el 60% entre los jóvenes. Es decir, que 6 de cada 10 jóvenes de nuestro país se encuentran en condiciones de informalidad, con vacaciones no pagas, con salarios que son indignos, con un no aguinaldo, no perciben aguinaldo y no tienen aportes jubilatorios. Otro de los temas en los que tenemos que laburar como Estado.
Y por último, respecto de la educación, hay un gran problema respecto de la educación en nuestro país. Porque 1 de cada 3 jóvenes logra terminar el secundario en Argentina, el 31%. Y de esos jóvenes que terminan el secundario y pueden acceder a un estudio universitario, solamente el 14% se recibe. Esos son los números que en lo personal me duelen muchísimo, porque yo creo que como legisladores de la Nación, como parte de un Estado que tiene que estar presente, son los indicadores que tenemos que bajar, con programas de empleo, con programas que hagan a la inserción de los jóvenes en las universidades. Contamos con las becas Progresar, que es un gran alivio también para un montón de jóvenes de nuestro país, pero son situaciones que debemos abordar en conjunto como Estado, y no solamente quien dirige el gobierno, sino también en conjunto con la oposición. Yo creo que hoy las juventudes buscamos consensuar, hoy las juventudes queremos una política de apertura, hoy las juventudes buscamos que el cambio se dé a partir de ciertos consensos que se puedan llegar a otorgar, y es por eso que yo pienso que si bien la oposición hoy no nos colaboró en el tratamiento de los 2/3 porque no estaban de acuerdo, pero hoy están sentados como pasó con el proyecto anterior y estoy segura que nos van a estar acompañando. Estoy segura que nos van a estar acompañando porque no le podemos negar a las juventudes un futuro digno. No le podemos negar a las personas jóvenes de nuestro país, pese a pertenecer al partido electoral que sea, que no consensuemos y que no entendamos que sus necesidades las tenemos que abordar en conjunto. Y por otro lado, descuento que podamos trabajar en otras iniciativas de ley. Esta es una ley integral de juventudes, pero descuento que en otras, que sean mucho más específicas, podamos abordarlas en conjunto para poder llegar a un destino concreto. Voy a ser muy breve respecto de la explicación del proyecto porque la verdad es que creo que en su gran mayoría se sabe de qué se trata. Este es un proyecto de ley que apunta a las juventudes entre 18 y 29 años de edad. Este dato no es caprichoso. En algún momento, en el año 2019, cuando pensamos la ley, habíamos pensado entre 15 y 29 años, pero después, analizando las distintas políticas públicas, el tratamiento que el INDEC, por ejemplo, le hace a las mediciones que se llevan adelante respecto de las juventudes y también analizando la ley 26061 de derechos de niños, niñas y adolescentes, veíamos que se superponían derechos. Y es por eso que establecimos el rango etario entre 18 y 29 años de edad, que también lo tienen otros países de la región. Este proyecto de ley cuenta con 6 títulos y 61 artículos. Fue trabajado en el plenario de comisiones de legislación general y presupuesto y obtuvo modificaciones de parte del senador País que todos estuvimos de acuerdo en poder realizar. Se estructura en 3 partes, lo voy a tratar de hacer lo más simple que pueda. Se estructura en 3 partes. Por un lado se establecen los derechos que tienen las juventudes en nuestro país. Por otro lado se establecen los deberes que como Estado debemos cumplimentar para garantizar esos derechos. Por segunda parte se refuerza la estructura del Estado creando una Secretaría Nacional de Juventudes, porque entendemos que es necesario diseñar políticas públicas y garantizar su cumplimiento a partir de un único organismo que pueda llevar adelante todas las políticas públicas en materia de juventudes. Respecto del INJUVE y del Consejo Federal de Juventudes, estos siguen en sus funciones, simplemente se le modifican algunas de sus tareas, como por ejemplo el INJUVE, que pueda ser un organismo que monitoree y que diseñe las políticas públicas, y el Consejo Federal de Juventudes, que pueda ser un organismo aún más federal, que se reúna hasta 6 veces por año o más en las distintas provincias de nuestra Argentina. Y por último, y yo creo que es uno de los puntos más importantes, y tiene que ver con las prioridades que uno como Estado le otorga a las distintas políticas públicas, y es el presupuesto, el financiamiento.
Hablamos del 0,02%, un mínimo, un piso del 0,02% del presupuesto de la Administración General de la Nación destinado a políticas públicas en torno a los y las jóvenes de nuestro país. Esto va a garantizar que efectivamente se cumplan y que efectivamente haya presupuesto para que se garantice todo eso que se va a pensar en beneficio y a favor de nuestros jóvenes. Este es un proyecto de ley que, como les decía, nos llevó muchísimo tiempo poder trabajar, que lo hemos trabajado en conjunto con jóvenes de distintas organizaciones de la sociedad civil, de distintas provincias de nuestro país, con el acompañamiento de decenas de senadores y senadoras que estuvieron ahí presentes para poder abordar esta temática, pero por sobre todas las cosas en consenso con estas organizaciones que desde sus lugares, organizaciones ambientalistas, feministas, de la Unión Industrial Argentina, de la pequeña y mediana empresa, que desde sus lugares acompañaron el tratamiento. Ustedes saben que yo provengo de la provincia de San Luis y a mí me da un orgullo enorme poder decir que en mi provincia tenemos un gobernador que impulsa el trabajo de las juventudes, que impulsa su protagonismo, que impulsa su desarrollo dentro del ámbito del Poder Ejecutivo provincial, donde está lleno de jóvenes que todos los días piensan en lo mejor que puedan llevar adelante para hacer crecer nuestro gobierno, donde las listas para las próximas elecciones están conformadas en su gran mayoría por jóvenes, donde en el Poder Judicial también se envían pliegos de personas jóvenes. Entonces esto a mí realmente me llena de orgullo porque es una provincia que impulsa el desarrollo del futuro, que son estas personas que nos van a garantizar un desarrollo como nación que creo que todos debemos avalar y debemos contemplar. Yo creo que sería fundamental, y con esto ya cierro, señora presidenta, sería fundamental incluir más, que nosotros como dirigentes políticos podamos abrir y poner todos los esfuerzos en abrir espacios para las juventudes, que podamos sentarnos en una gran mesa de concertación nacional donde estén los jóvenes, donde puedan decir cuáles son sus problemáticas, sus necesidades, sus inquietudes más íntimas y que como Estado podamos hacerle frente y darle soluciones. Muchísimas gracias. Gracias, senadora.